Quisiera saber si me están escuchando. Sí, ingeniero, se le Hola, escucha. Escucha, ingeniero, buenas tardes, buenas tardes, casi buenas noches. Antes que prosigamos con el desarrollo de la materia, les quiero avisar que el día jueves de la próxima semana vamos a dar examen. Entonces vuelvo a insistir que si tienen preguntas sobre todo lo que hemos visto en relación con el sistema cerrado, adelante con ellas. Si no, voy a empezar a desarrollar el, el tema que corresponde al sistema abierto. ¿Nada? Sigue llegando la gente cuando debería estar en punto. El día del examen, si se atrasan, no van a poder entrar y entonces lo van a perder el examen. No puedo dedicarme a lo que realmente debo hacer. Bueno, voy a comenzar a comentar sobre el sistema abierto. Yo les hice llegar ya un documento que también es un extracto del Gordon sobre el sistema abierto. Imagino que le habrán echado un vistazo. Imagino. Ya sabemos que un sistema abierto se caracteriza porque entre el sistema y el medio exterior puede haber intercambio de masa, o hay, mejor dicho, intercambio de masa, cosa que no ocurre en el sistema cerrado. Y simplemente para diferenciar el sistema cerrado, yo acostumbro a recomendar que usted marque o delimite al sistema con una línea así, este tipo, de tal manera que este sea el espacio, el espacio correspondiente al sistema abierto, que también es conocido con el nombre de volumen de control. O sea que además de las posibilidades de intercambio de calor y o trabajo mecánico, acá está presente esta situación de intercambio de masa. Sigue llegando la gente, por Dios. No tiene compostura. No tiene compostura esto. Entonces en el documento que yo les mandé está todo el desarrollo, todos los planteamientos que se hacen para llegar a establecer las ecuaciones correspondientes a un sistema abierto. Y yo voy a hacer un repaso rápido
¿De qué cosas son las que se van tomando en consideración? Resulta que al sistema puede entrar masa por diferentes lugares del límite del sistema, como también puede salir masa por distintos lugares de la frontera del sistema. Y entonces nos vamos a encontrar con que en el relato vamos a decir tantas entradas y tantas salidas de masa. Esto para que podamos leer bien el significado de los términos que aparecen en las ecuaciones, que ahora las voy a resumir. Entonces, como acá hay este intercambio de masa, significa que la masa contenida en el sistema, que la vamos a llamar así, masa del volumen de control, puede experimentar cambios para más, para menos, o en su defecto permanecer constante. Todo eso se traduce con una importante ecuación conocida con el nombre de ecuación de continuidad, que no es otra cosa que decir en términos sencillos un balance de masa, o si quieren digo es una fórmula que traduce el principio de conservación de la masa. En esta ecuación entonces, que la voy a escribir en términos de rapidez, es decir, con relación al tiempo, nos encontramos con una expresión matemática de este tipo. Entonces, en primer lugar, esto que estamos marcando con M punto no es otra cosa que lo que vamos a denominar todo el tiempo con el nombre de flujo másico. Así como esto ya sabemos que es flujo calórico, o esto ya sabemos que es flujo de trabajo mecánico o potencia mecánica. Entonces, examinando la ecuación, me dice que en general la sumatoria de los flujos másicos que entran al sistema, es decir, esto que estoy marcando acá en el esquema, menos la sumatoria de los flujos másicos que salen del sistema, es igual al cambio de masa experimentado en el volumen de control por unidad de tiempo. No sé si quieren preguntarme algo acerca de esta ecuación, pero creo que no hay mayor dificultad en entender esto. Quisiera escucharlo. Muy genial, se entendió. Ok, el detalle es que, y también eso se puede demostrar, y ustedes lo pueden encontrar en distintos textos de termodinámica o de física, que el flujo másico es un parámetro que depende de la densidad, de la velocidad y del área. Entonces, esto sería en correspondencia con las distintas entradas y con las distintas salidas. Es decir, que el flujo másico no es una cosa tan simple porque está dependiendo de tres variables, como podemos observar acá. Y entonces, cuando yo quiero determinar el flujo másico, debo tener conocimiento de estos tres datos. Y eso complica la aplicación de la ecuación que acabo de anotar en la parte de arriba. Fíjese en lo siguiente. Esta expresión matemática es una ecuación diferencial del tipo de variables separables. Entonces yo puedo anotar esto separando las variables. Lo voy a escribir así.
Y me quedaría del otro lado el cambio de masa del volumen de control. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación, lo que tengo que hacer, de acuerdo con el procedimiento que ustedes aprendieron que es, ¿qué pasos tengo que dar para resolver esta ecuación? No se oye, padre. ¿Cómo no van a saber si ustedes aprobaron ya la materia de matemáticas? ¿Estudiaron, no? Ecuaciones diferenciales o no estudiaron. Y estamos hablando de lo más sencillo, pues, ¿no? Porque evidentemente que las ecuaciones diferenciales en general no son tan simples, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar para un cierto lapso de tiempo que dure la observación, el análisis, y entonces me voy a encontrar con que en el instante cero la masa del volumen de control tendrá un valor inicial y en el instante t tendrá un valor final. Y en realidad el resultado de esta integración es que yo tengo que hacer esta diferencia y esto no es otra cosa que esta expresión que se anota con la letra delta, el cambio de masa experimentado por el volumen de control. Y esto es lo que yo decía, este cambio de masa experimentado por el volumen de control depende de los términos que están en el otro miembro de la ecuación. A ver, si yo integro, en realidad la integral de esto, al multiplicar el flujo másico, que es por unidad de tiempo por el tiempo, voy a tener el valor total. O sea que en realidad lo que voy a tener como resultado acá de esta integral, en primer lugar, la sumatoria de las masas que entran y en segundo lugar, la sumatoria de las masas que salen. Entonces, esto es lo que, de acuerdo con su magnitud, determina si va a haber o no va a haber cambio en la masa del volumen de control. Quisiera saber si me están comprendiendo lo que estoy planteando. Hay gente que sigue queriendo ingresar a la clase. Ya han transcurrido 15 minutos. Yo no sé qué piensan. A partir de este momento no entra más nadie. No los escucho. Quisiera alguna reacción de parte de ustedes. Sí, se ha entendido, ingeniero. Ya, bueno, eso es lo que me consuela. Pero como no los puedo ver, ¿Podría no. volver a repetirlo, por favor? ¿Qué quiere que repita? Pero no me haga repetir todo, pues, ¿no? Porque entonces... Lo último, ingeniero. ¿En relación con qué? ¿Qué es lo que quiere saber con Es que precisión? no logré escuchar lo último, ingeniero. Pero no sé qué es lo último, pues. Simplemente dije que estas integrales entre 0 y t que están en el lado izquierdo de la ecuación, al final no son otra cosa que como resultado la sumatoria de las masas que entran y la sumatoria de las masas que salen. Eso es lo que dije. Y entonces, sumando las masas que entran, restándole las masas que salen, uno puede saber si va a haber o no va a haber cambio en la masa del volumen de control, porque el resultado puede ser
así, que la masa del volumen de control aumente, y lo que entra es más que lo que sale, que la masa del volumen de control disminuya, si es al revés, o que la masa del volumen de control permanezca constante si la cantidad que entra es igual a la cantidad que sale. Y en este aspecto, en este último caso, esta situación se parece, pero no es igual a la que ocurre con un sistema cerrado, en el que la masa del sistema permanece constante. Acá también la masa del sistema permanece constante, pero hay entrada y o salida de masa. Más concretamente, entrada y salida, porque tiene que ser así. Es decir, este término y este término en tamaño tienen que ser iguales para que este valor sea cero. Y entonces la masa del volumen de control permanezca constante. Bueno, el problema al resolver estas integrales, esta integral y esta otra integral, es que el flujo másico puede ser variable con el tiempo. Y entonces, para resolver esta integral, yo necesito conocer para cada flujo másico una función que me diga cómo es el flujo másico en relación con el tiempo. ¿Entienden lo que estoy planteando? Entonces acá aparece una dificultad porque ¿de dónde vamos a conseguir estas funciones matemáticas? Una alternativa podría ser la experimentación, es decir, saber cómo en un determinado sistema se comportan los flujos máxicos haciendo mediciones y luego esas mediciones convirtiéndolas en funciones matemáticas como la que estamos planteando. Ahora, este problema se minimiza a partir del hecho de que por ejemplo, el flujo másico o los flujos másicos pudieran ser constantes a lo largo del tiempo y entonces ya no tengo esta necesidad que estamos poniendo de manifiesto de conocer estas funciones matemáticas. ¿Comprenden? Sí, ingeniero. Bueno, para hacer una simplificación de la aplicación de esta ecuación y después de la primera ley en la que se presenta también algo parecido en cuanto a la manera de resolver las ecuaciones, digo, la termodinámica ofrece modelos de sistema abierto cuyas características hacen que la aplicación de estas ecuaciones sea rápida y simple. De todas maneras, previamente a ello, en el documento que yo les mandé también hay una demostración que lo conduce a establecer qué forma adopta la ecuación que traduce la primera ley de la termodinámica para este sistema, que ahora paso a escribirla. Voy a escribir por acá. Quisiera saber si están claros todos los términos que aparecen en esta ecuación. Fíjense que ya dijimos que todo lo que aparezca con un punto en la cabeza es una cantidad que está medida por unidad de tiempo.
¿cierto? Entonces, flujo calórico. El segundo, del lado izquierdo de la ecuación, trabajo mecánico o potencia, ya dijimos eso antes, ¿no? En el otro lado de la ecuación, la primera tal del volumen se refieren a las salidas y a las entradas de masa energía, porque como ven, los flujos másicos de salida y de entrada respectivamente están multiplicados por sus correspondientes valores de entalpía, energía cinética y energía potencial. Y la gran diferencia que uno puede notar con relación a la ecuación del sistema cerrado es que ahora aparece esta variable H, es característica en el sistema abierto, que es H. Entalpía. 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 Ahora, fíjense en el siguiente asunto. Bueno, cuando uno quiere resolver esta ecuación diferencial también de variables separables, hace el mismo procedimiento que estoy mostrando en la parte de arriba en relación con la ecuación de continuidad. Pero ahora aparece flujo de calor, aparece flujo de trabajo mecánico y entonces necesito resolver unas integrales en donde las funciones pueden variar con el tiempo a fin de conocer cuánto cambia la energía, es decir, cuánto cambia la energía total del volumen de control. Si yo logro resolver esta ecuación, entonces puedo llegar a determinar este valor, así como acá he determinado este cambio de masa en el volumen de control. Acá se refiere al cambio de energía total en el volumen de control. Teniendo en cuenta que este cambio, lo voy a aclarar para que no haya dudas después, es el resultado de un cambio en la energía interna del volumen de control, un cambio en la energía cinética total del volumen de control y o un cambio de energía potencial en el volumen de control. Por suerte, en la mayoría de los sistemas, lo que normalmente cambia en lo que concierne a la energía total es este término, porque el sistema o permanece quieto o no cambia de altura y entonces no hay cambio de energía cinética, traducido por este término, ni cambio de energía potencial, traducido por este término. ¿Estamos claros en eso? Entonces, en general, estas son las dos ecuaciones que vamos a tener disponibles para afrontar los casos que correspondan a un sistema termodinámico abierto. Por supuesto, usted es el que va a seleccionar el sistema termodinámico. Lo primero que tiene que saber es si se trata de un sistema cerrado o un sistema abierto. Y en el caso de que se trate de un sistema abierto, entonces tiene estas dos herramientas para proceder al análisis termodinámico. Pero ya dije que tiene sus dificultades, ¿no? Acá en la ecuación de arriba, la ecuación de continuidad, dijimos que los flujos másicos pueden ser función del tiempo. Y en la de abajo, además de eso, puede ser que el flujo de calor o el flujo de trabajo mecánico también sea variable a lo largo del tiempo y entonces hay que disponer de ecuaciones que me digan cómo son versus el tiempo. Todo eso, repito, se simplifica con dos modelos de sistema abierto que se proponen en esta materia. Y voy a borrar para referirme a ello. Si tienen alguna pregunta, láncenla antes que sigamos echando cosas
a la sexta. Dígame qué día tienen las ayudantías. Jueves. Los jueves, ingeniero. Los jueves, ingeniero. ¿En qué horario? Bueno, Después de su clase. 7:20. 7:20. Ya. Correcto. Imagino que siguen haciendo ejercicio. Sí. Estamos diciendo que son dos, y yo los llamo modelos de sistema abierto porque, digamos, son consideraciones en principio teóricas, pero que después son asimiladas a casos reales, ¿no? O los casos reales son asimilados a alguno de estos dos modelos. Entonces vamos a anotar así: sistema abierto. Y el primero a conocer con estas siglas, EFE, vamos a decir F. Siglas que se traducen de la siguiente manera: E de estado, y se refiere a estado termodinámico, por supuesto. F de flujo. Y la clave del sistema es la última E, que se lee estable. Y esto en relación con lo que hemos manifestado en la presentación anterior, de que de repente hay variables que pueden ir modificando su valor a medida que transcurre el tiempo. Entonces, cuando introducimos esta condición de estabilidad, lo que estamos queriendo decir es que las variables no van a cambiar con el tiempo. Lo que no significa que no puedan ser distintas de un sitio a otro. No sé si me explico. A ver, siempre vamos a distinguir dos situaciones de las variables de estado. Los valores que corresponden al interior del sistema, por ejemplo, en los sitios que estoy marcando, y los valores que son particularmente de este lugar. ¿Qué es lo que estoy marcando? ¿Dónde estoy diciendo? Primero, variables en el interior del sistema, y segundo, variables que corresponden al esto que he marcado con línea de trazos, que es el límite del sistema o frontera del sistema termodinámico. Acá, para abreviar el asunto, lo que estamos queriendo decir con que el sistema abierto es del tipo F, estado y flujo estable, es que ninguna variable que corresponda a, digamos, los estados, son variables de estado, y ningún flujo cambian con el tiempo. Son constantes en relación con el tiempo. Entonces, inmediatamente, por ejemplo, podemos volver a la ecuación de continuidad que escribimos anteriormente. Y fíjense que, es decir, ¿qué es lo que se mide en el límite del sistema o se determina en el límite del sistema?
¿Qué es lo que cruza el límite o la frontera? Mostrado entre los términos de esta ecuación. Dos flujos. Los flujos básicos de entrada y los flujos básicos de salida. Y lo que estamos queriendo decir es que son estables, es decir, independientes del tiempo. O sea que esta necesidad se elimina, ¿verdad? Y en segundo lugar, en el volumen de control, tenemos la masa del volumen de control, que en realidad depende del tamaño del sistema, es decir, el volumen propio del sistema y de la densidad promedio que hay dentro del sistema. ¿Cierto? Porque la masa del volumen de control la podemos expresar como el producto de la densidad por el volumen del total del volumen de control. ¿Cierto? Entonces, lo que estamos queriendo decir es que este valor no cambia y por lo tanto ni este ni este. ¿Lo ven? De esta manera, cuando separamos las variables y resolvemos las integrales, entonces voy a tener sumatoria y lo voy a ir a escribir directamente. Usted lo entenderá. La integral entre 0 y t de dt, que es t, menos sumatoria de los flujos básicos de salida por la integral de dt entre 0 y t, que es t, y esto será igual al cambio de masa del volumen de control, que va a ser, ¿cuánto? Si decimos que no cambia la masa, ¿cuánto es la derivada con respecto al tiempo? 0. 0. Y entonces nos quedamos con una expresión en donde si yo multiplico cada flujo másico por el tiempo, voy a tener la masa que entra por ese sitio, por el otro sitio, y la masa que sale por este sitio, por el otro sitio. Es decir, tendré sumatoria de las masas que entran menos sumatoria de las masas que salen igual a 0. Es decir, la sumatoria de las masas que entran igual a la sumatoria de las masas que salen. Y ya, flujo másico es lo mismo, ¿no? Pero voy a borrar porque estoy tratando de repetir lo que proviene de la ecuación anterior, que no van a haber confusión. Y entonces nos quedamos con esta expresión. Y una de las cosas que uno debe memorizar para recordar siempre este asunto es que en estos sistemas F, lo que entra es igual a lo que sale. Y anoto para que esté presente en este caso, lógicamente, la masa del volumen de control no se altera. Claro que podría darse una situación como que de repente esto disminuya y esto aumente y entonces el producto se mantenga constante, ¿no? ¿Lo ven? Pero, digamos, hay que analizar cada situación. Lo importante es que usted entienda que este valor, la masa del volumen de control, va a permanecer constante. A esto es lo que se llama también un sistema sin acumulación, porque la masa del sistema ni aumenta ni disminuye. Similar situación se va a presentar en lo que concierne a la primera ley. Y entonces, resuelta la ecuación, nos vamos a quedar con una expresión matemática que me va a decir esto. Y enseguida vamos a eliminar lo que no corresponda. Masa de salida por entalpía de salida más energía
cinética de salida más energía potencial de salida menos masa que entra. Fíjese que el punto encima de la variable desapareció porque ya hemos integrado. Ahora pregunto, ¿y esto cuánto vale? De acuerdo con esto que hemos destacado acá en el sistema F. Observen. ¿Cierto o no cierto? Parece que están distraídos, no me están siguiendo. Es decir, en este sistema también la energía que acompaña a esta masa, esta energía total del volumen de control, permanece constante. Y entonces solamente me queda lo que entra y lo que sale. Es decir, Q del volumen de control menos W del volumen de control igual a sumatoria de todo esto que aparece acá menos sumatoria de todo esto que aparece acá. Lo que sale menos lo que entra. Por lo tanto, en este sistema termodinámico no hay acumulación ni de masa ni de energía. Bueno, nos queda un poco de tiempo. ¿Preguntas sobre esto? Ingeniero, ¿no era la sumatoria de la masa que entra menos la energía de masa que sale? ¿No era al revés o me estoy confundiendo? No. Es así, pues, ¿no? Ok, gracias. Antes yo escribí la ecuación y la escribí así, ¿no es verdad? Lo único que aparecían flujos másicos acá, ¿no? De salida y de entrada, respectivamente. Sí, ingeniero. Así la escribí la ecuación, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, si quieren lo podemos anotar así, a ver si se ve mejor o se entiende mejor. Acá, sumatoria de las masas que entran por entalpía más, etcétera, igual la sumatoria de las masas que salen por entalpía salida más W del volumen de control. ¿Lo ven? Lo que entra igual a lo que sale. Sí, ingeniero, ya lo vi. Gracias.